Ya, ahora sí. Comenzamos, chicos. A ver, rapidito una vez. Ya, les decía entonces el sistema, la hemostasis, ¿ok? Hay que saber que la hemostasis, se me escucha claro, ¿verdad? Ahora sí. Sí, doctor. Ok, gracias. La hemostasis primaria y secundaria. La hemostasis primaria se divide por los vasos y las plaquetas, ¿ok? Ahora, el primer inicio que se da en la hemostasis primaria es cuando la lesión endotelial, hay una lesión, una solución de continuidad, y esta solución de continuidad hace de que se produzca rotura de colágeno. Esto automáticamente, el endotelio y el pseudoendotelio producen una sustancia principal. Esto es preguntable. ¿Cuál es la principal sustancia que va a generar la, la vasculatura? Es la endotelina. También puede agregar a la endotelina, también se puede agregar la epinefrina, también se puede agregar la 5-HT, serotonina, también puede ahí aparecer el trimoxano A2, que también es que genera también vasoconstricción. Todas estas sustancias que estamos llamando, que estamos renombrando, se encargan de la vasoconstricción. Pero en primer lugar, el que en primer lugar aparece, se secreta por el endotelio y el endotelio, es la endotelina. ¿Ok? Entonces, esta endotelina lo que va a hacer es que el vaso que estaba grande va a hacer una vasoconstricción y por ende el flujo sanguíneo va a disminuir y el sangrado también va a disminuir. ¿Ok? Esa es la primera acción que ocurre en la hemostasia, en general, en la hemostasia primaria. Ahora, si le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo final en la hemostasia primaria? Es formar un tapón plaquetario. Y en la hemostasia secundaria es formar un coágulo de fibrina. ¿Ok? Ahora, la hemostasia primaria, ya sabemos que es todo lo que tiene que ver con la vasculatura, con los vasos y con las plaquetas. En la hemostasia secundaria, lo que involucra aquí, lo principal, son los factores de coagulación. ¿Ok? Ya. La hemostasia primaria se divide en tisular, vasculatura y plaquetas. ¿Ok? Hemostasia primaria y mural, proteínas plasmáticas, hemostasia secundaria y luego la fibrinólisis. Hay que recordar, hay que recordar sobre todo las plaquetas. Hay que, Hay que recordar que las plaquetas, por ejemplo, ustedes ya saben que son anucleadas, no son células, sino vienen de los megacarocitos. Su tiempo de vida media aproximadamente de 7 a 10 días, su tamaño es de 2 a 3 micrómetros, y ahí el valor normal es de 150.000 a 450.000. Eso de ley. Lo que es importante es que saber que la plaquetopenia severa se considera menos de 50.000, y muy severa, que hay que poner muy severa, menos de 20.000. ¿Ok? Entonces, tengo una trombocitopenia leve. Ya, tengo una trombocitopenia leve de 150.000 a 100.000, ¿ok? 150.000 a 100.000. Moderada de 100.000 a 50.000 y severa a menos de 50.000. Y muy severa, menos de 20.000. Recordar que menos de 20.000, le dije en la clase anterior, a riesgo espontáneo de sangrado. O sea, puede sangrar por las encías, puede sangrar por la nariz, por las conjuntivas, puede sangrar, ¿ok? Pero ya cuando tiene el paciente menos de 10.000 y hay alto riesgo de sangrado, pero intracerebral, un riesgo de hemorragia, sobre todo en el cerebro, ¿ok? Eso es importante saber, sobre todo cuando tengan pacientes con dengue, sobre todo. Aquí, otra cosita importante preguntar es las causas de la trombocitopenia. Puede ser púrpuras, ustedes ya saben, trombótica e idiopática, ahorita vamos a hablar de la trombótica. De la idiopática hay que recordar que puede ser causa viral, las dos son causas virales, recuerden que son causas virales. Linfoproliferativos, autoinmunidad, por ejemplo, el lupus, en lupus, pacientes con lupus cursan con trombocitopenia, trastornos medulares, ¿no? Una mielodisplasia, un síndrome mielodisplásico va a hacer que te genere una pancitopenia. Sobre las anemias megaloblásticas, les recordaba que con la anemia megaloblástica hay déficit de vitamina B12, no hay producción, no hay formación por vitamina B12 y ácido fólico de ADN, y si no hay ADN, no hay formación de células, tanto glóbulos blancos, plaquetas o glóbulos rojos, ¿ok? Las enfermedades microangiopáticas también les comenté, les dije, les mencioné, sobre todo porque esta plaquetopenia es por consumo, recuerden, es por consumo. Los, las arterias, los vasitos, las arteriolas, los capilares se forman pequeños trombos y ya por lesiones se van formando pequeños trombos y se van consumiendo, así igual que el CID.
¿no? La coagulación intravascular diseminada también es una plaquetopenia por consumo, ¿no? Se van formando trombos generalizados por toda la economía del cuerpo y se van disminuyendo las plaquetas. Igual, por hepatopatías, porque hay un esplanismo, ustedes saben que el cementerio de todas las células de la sangre es el vaso. Entonces ahí lo va secuestrando, se va destruyendo más rápido. ¿Ok? El embarazo por el gel y tóxicos, hay que recordar aquí, esto es de ley también. ¿Qué medicamento te puede generar trombocitopenia? La heparina, usado más de 5 a 10 días, puede generar una reacción de complejo anticuerpo y esta reacción de complejo anticuerpo puede hacer que se activen las plaquetas y se disminuyan por consumo. Otro medicamento, y también probablemente le pregunten, es la hidroclorotiazida, un diurético, los tiacídicos. La hidroclorotiazida, uno de sus efectos adversos es generar trombocitopenia, ¿ok? O plaquetopenia. Y la sepsis ya saben ustedes que es por consumo, ¿ok? Listo. En cuanto a la plaqueta, hay que recordar que tiene mitocondrias, no tiene núcleo, tiene gránulos, ya, y glucógeno. En los gránulos hay gránulos cuerpos densos, gránulos alfa, gránulos lisosómicos. Doctor, ¿tengo que hablar todo esto, aprenderme todo esto? No. Las diapositivas que nos han mandado algunas partes yo le he agregado para que sea más entendible, pero sobre todo estas partes que han mencionado, que recalquemos. Los cuerpos densos. ¿Para qué sirven los cuerpos densos? Porque acá tenemos sobre todo todos los mediadores de función de las plaquetas. Ya las plaquetas producen ADP, ATP, fosfato, calcio, que es importante, factor 4 de la coagulación, la serotonina que la mencioné hace un momento, la 5-HT, que sirve para vasoconstricción. En los gránulos alfa que tenemos proteínas hemostásicas como factor de von Willebrand, es importantísimo. Ya si no hay este factor de von Willebrand, hay una enfermedad específica para este factor, el factor 5, el fibrinógeno, el factor 1, ustedes ya saben, la antiplasmina, ya, que inhibe el plasminógeno, también vamos a recordar, y el plasminógeno que sirve para después activar a la plasmina y la plasmina hace la fibrinólisis. Antifibrinolítico, la antiplasmina, y el plasminógeno que sirve para la fibrinólisis. ¿Ok? Entonces, todo esto hay que saber, hay que tener una idea más o menos que las plaquetas no solamente generan agregación, adhegación, recordar que tienen un montón ya de sustancias que ayudan a la hemostasia secundaria, tanto la primaria como la secundaria. Ojo, aquí para que se entiendan esta parte de la hemostasia primaria y secundaria, y no se confundan chicos, o se hagan un mundo, porque en verdad es un poquito complicado entender la hemostasia secundaria y primaria, no es que primero haga el tapón plaquetario y luego, después de una vez que hay tapón plaquetario, viene la hemostasia secundaria recién se activa. No, los dos se activan a la par. Una vez que el endotelio se rompa, una vez que el subendotelio se presente a la sangre, va a haber colágeno. Ese colágeno va a haber sustancias carga negativa como fosfolípidos. Eso va a generar que se active esa carga negativa, que se active tanto la adhesión plaquetaria como también se active la cascada de coagulación. ¿Ok? O sea, son dos vías, pero la diferencia es que el tapón plaquetario es más rápida, se forma más rápido, por eso a un inicio es la que genera el pequeño tapón, la pequeña hemostasia, pero que esa hemostasia ustedes saben que no es tan dura que digamos, no va a resistir y hay, mientras que se va activando, le va a dar tiempo a la hemostasia secundaria para formar la fibrina, ¿no? Que es la que sí va a resistir el sangrado y luego de eso ya se forma la regeneración del tejido. Eso es importante saber. Esta es, por ejemplo, la diapositiva básica que les han mandado en el Blackboard. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen que poner los gránulos de secreción alfa, ¿cuáles son? Entonces los recuerdan ustedes, los delta, ya los lisosomas, ¿ok? Les rijo también en la fase de la hemostasia, hay una fase vascular, vasoconstricción. ¿Quién está involucrada aquí? Pregunta, ¿no? ¿Quién es la sustancia que está involucrada acá? En primer lugar, la endotelina. Y si es por las plaquetas, ¿quién está? Tromboxano A2 y la serotonina. ¿Ok? La hemostasia primaria, ¿quién está involucrada? Vasos y plaquetas. Hemostasia secundaria, sobre todo los factores de coagulación. Listo. Ahora, cuando yo era estudiante, yo aprendí la coagulación por medio de la cascada de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Ya? Ahora, actualmente, está saliendo la teoría celular de la coagulación. Actualmente. Doctor, entonces ya no estudiamos una, no estudiamos otra. En realidad, las dos tienen que saber. ¿Ya? Las dos tienen que saber. ¿Por qué? Porque con la vía clásica de coagulación, tanto intrínseca, extrínseca, les va a ayudar para orientarse en el espacio, para orientarse sobre todo en las pruebas que se piden, como el TTP, el TTPA, para ver sobre todo eso, para tener una idea y sobre todo el mecanismo de acción de los anticoagulantes. Le va a ayudar, le va a servir bastante, va a ser importancia a esto. Ya la teoría celular de coagulación es la más aceptada, porque ya se ha ido investigando que no era como un inicio se planteaba, ¿ok?
pero como les digo, les repito, los dos es importante saber. Primero la vía clásica para que tengan una idea más o menos cómo se activa todo, y luego la teoría celular de coagulación, que es un poquito más complicada o más engorrosa a entender. ¿Ok? Entonces vamos empezando con las vías de coagulación clásicas. ¿Ok? Antes de eso, vamos a recapitular esta parte de acá sobre la hemostasia primaria. Ok, tenemos nuestras plaquetas. Ya, estas plaquetas, ha habido una lesión en el vaso, ha habido una lesión, el subendotelio se ha expuesto, y cuando el subendotelio se expone, se presentan colágenos. Estos colágenos hacen que la plaqueta se junte. Ahora, la plaqueta se puede juntar directamente con el colágeno, ya, directamente con el colágeno se puede juntar, o también se puede juntar por medio de una proteína, ¿ok? Vamos a dibujar acá, para que tengan una idea. Ya está. Entonces, tenemos nuestra plaquetita, que se está adheriendo al vaso, y puede juntarse directamente al, este es nuestro endotelio, y abajo vamos a formar el subendotelio, y al presentar el subendotelio va a haber gránulos de colágeno, ¿no? Hay poquitos gránulos de colágeno, fibras de colágeno, ¿sí? Entonces la plaqueta se puede unir directamente al colágeno del subendotelio por medio de la proteína 1A2A. 1A2A, preguntable, ¿ah? Preguntable. Entonces si les pregunto, ¿qué plaquetas? Las plaquetas por medio de qué receptor se pueden unir, se puede unir al colágeno directamente, glucoproteína 1A2A. Ahora, también esta plaqueta, esta misma plaqueta, se puede unir al endotelio, el colágeno, por medio de un intermediario. Acá está, el intermediario vendría a ser el factor von Willebrand. El factor von Willebrand también une o adhiere la plaqueta al subendotelio por medio de un receptor. El receptor glucoproteína 1B, sobre todo principal este. ¿Hay otros receptores? Sí, hay otros receptores, pero el principal, el que les pueden preguntar es este. Entonces, hay un complejo de plaqueta, receptor glucoproteína 1A2A en colágeno. Colágeno, vamos a poner acá, colágeno, plaqueta, con su receptor glucoproteína 2A1 y colágeno. Y hay otro complejo que es la plaqueta con el factor de Wien-Willebrand, con el receptor glucoproteína 1B y recién con el colágeno. ¿Ok? Esto. Una vez que la plaqueta está adherida al colágeno, la plaqueta sufre cambios. En ese es donde se activa. Ahí, una vez adherida, una vez que está bien adherida al endotelio, se activa. ¿Y cuando se activa, chicos? Cuando se activa, empieza a segregar sustancias. Ya la activación, unos le dicen fase de activación o fase secretoria. Entonces estamos con una fase de adhesión, fase de activación y otra fase que es la agregación, la tercera fase. Entonces, en la activación, los principales componentes que sirven que son para la activación son el ADP, es el más importante de todos. Está la trombina, está el tromboxano A2. Entonces, esta plaqueta activada empieza a cambiar su forma. Una vez que cambia su forma, empieza a hacer varias síntesis de diferentes componentes. Uno, por ejemplo, es que una vez activada, ya, el ADP hace que activen más plaquetas y este ADP, sobre todo el ADP que estimula la producción de este receptor, glucoproteína 2B3A, ¿ya? Glucoproteína 2B3A. El ADP estimula la secreción, la presentación del receptor glucoproteína 2B3A, 2A, perdón, ¿ya? También, ¿qué más forma? El tromboxano 2, ustedes ya saben, que también insiste más en la vasoconstricción, y también lo que hace el tromboxano A2 es también igual a agregación. Vasoconstricción y también agregación. ¿Ok? Listo. Perdón. Ya, una vez activada, luego sigue la agregación. La agregación, recuerden, que es plaqueta con receptor glucoproteína 2B3A más fibrinógeno más receptor glucoproteína 2B3A más plaqueta. Este receptor. Entonces, para la agregación, recuerden este receptor. Para la agregación es importante este receptor. Para la agregación es importante el ADP. Para la agregación es importante el tromboxano A2. ¿Ok? Ahora, doctor, puede ser así también, puede estar acá también el factor de von Willebrand, también acá. Puede estar el factor, en vez de bifibrinógeno, el factor de von Willebrand puede estar haciendo este complejo. Plaqueta, glucoproteína 2B3A, factor de von Willebrand, glucoproteína 2B3A, plaqueta. ¿Ok? Listo. Esa es una idea de más o menos cómo se generaliza. Listo. Ya. Entonces, para recordar otra vez.
Tenemos una lesión endotelial, ¿ya? Lo primero que va a ocurrir es la vasoconstrucción. ¿Por qué? Por la endotelina. Listo, queda claro aquí. Luego, hay una exposición del colágeno del subendotelio. Va a venir las plaquetas y se van a adherir. ¿Ya? Entonces, la adhesión puede ser por el receptor glucoproteína 1B con el factor de von Willebrand, está acá, más el colágeno, puede ser una. O el otro, como vemos en la otra figura, que puede ser por el otro receptor. ¿Ya? El otro receptor, la glucoproteína 1A, 2A. 1A, 2A. Ok, mira, no se hagan bolas. ¿Ah? Glucoproteína 1B, como tiene B de factor de von Willebrand, ya acuérdense así, se une al factor de von Willebrand con el colágeno. Y la otra proteína que vemos acá, que me parece un ganchito azul, es la receptor glucoproteína 1A, 2A. De estas dos formas se adhiere la plaqueta al subendotelio. Una vez adherida, se activa, cambia su estructura, ven cómo va cambiando su estructura, y luego que va cambiando su estructura, empieza a formar diferentes sustancias que estaban en los córpulos densos, los gránulos alfa, todo eso, empieza a segregarse. Entonces te sale el tromboxano A2, sale la ADP, la serotonina 5-HT, y eso saben que la serotonina ayuda a la vasoconstricción, el tromboxano A2, vasoconstricción y agregación, y el ADP, que es el más importante aquí, chicos, el más importante, porque este ADP lo que va a generar es que en su membrana de las plaquetas se segregue, se aparezca el receptor principal. ¿Qué receptor es? El receptor glucoproteína 2B3A. La glucoproteína 2B3A, este receptor está estimulado por el ADP, ya, por el ADP. Y este es el principal receptor que sirve para la agregación, ¿ok? Para la agregación. Entonces, una vez activada, luego sigue la agregación. Acá está, miren, el mismo componente. Acá está el componente. Acá está la glucoproteína 2B3A. Y esto de acá que ven acá es el fibrinógeno, factor 1, ¿no? ¿Verdad? El fibrinógeno. Y empiezan a agregarse. También se pueden agregar, como les decía, no solamente con fibrinógeno, también acá la glucoproteína 2B3A, pero acá con este de acá, que es el factor von Willebrand. El factor de von Willebrand que está circulando en la sangre. ¿Ok? Listo. De esa forma se genera la hemostasis. Y se van generando, se van agregando varias plaquetas y se va formando el trombo plaquetario. Entonces es importante recordar, chicos, los receptores. Es importante recordar el glucoproteína 2B3A, el receptor glucoproteína 1A, 2A, la glucoproteína 1B, son importantes receptores. Acá está, ya, en un resumen en este cuadrito está un resumen de lo que les estoy mencionando, y hay que recordar también el factor de Willebrand, y esto de acá también todo se activa y se agrega calcio. ¿Quién es la principal componente para la agregación? La adenosindifosfato. Porque este adenosindifosfato lo que va a hacer es activar estos receptores, glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Listo. Ya. Para finalizar, con plaquetas y ya no ver más plaquetas. Entonces, todo esto es una plaqueta. Tiene un montón de componentes. Ya, esa es una plaqueta ya activada. Ya viene el ADP para seguir produciendo receptores de glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Para producir receptores. Entonces, perdón chicos. Acá está el ADP. Ya. Y este ADP por medio de síntesis va a generar que se produzca estos receptores, la glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa aquí? Para que el ADP active, tiene que activar a un receptor. Este receptor es el receptor P2Y12. Pregunta, este es preguntable. P2Y12. Este receptor P2Y12, ¿ya? Cuando usted consume clopidogrel, cuando su paciente le receta prasugrel, va a inhibir este receptor. Se va a actuar acá, inhibiendo, bloqueando el receptor P2Y12. Una vez que bloquea este receptor P2Y12, el ADP no puede actuar. Si no actúa, no activa el receptor glucoproteína 2B3A. Si no activa este receptor, no va a haber agregación. Entonces, de esta forma, estos agregantes plaquetarios actúan, inhibiendo el ADP, ¿ya? O bloqueando el ADP por medio del receptor P2Y12. Pregunta, eso es preguntable. ¿Qué más? Doctor, ¿y la aspirina? ¿Dónde actúa la aspirina? Bueno, pues ustedes saben que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no? La aspirina actúa inhibiendo la formación del tromboxano A2. ¿Y dónde? Sobre todo acá, en el COX-1. El COX-1, la aspirina, el triflusal también no es tan conocido, sobre todo la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, va a inhibir el COX-1. Doctor, ¿la aspirina inhibe el COX-2? También. Recuerden que es un AINES, es un AINES no es selectivo, así que va a inhibir tanto el COX-1 como el COX-2. Ojo, no caigan en una pregunta por ahí, ¿ah? No caigan. El COX-1
Inhibe, sí, porque es el mecanismo de acción. El COX-2 también lo va a inhibir en el riñón, ¿no? Donde encontramos la COX-2 allá. ¿Ya? Entonces, no es un cardioselectivo. Si le dijeran que fuera pues, un celecoxib, ahí sí ya sabemos que va a inhibir solamente el COX-2 y el COX-1 no. Pero la aspirina, como no es un AINE selectivo, va a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2. Pero la COX-1 es lo más importante acá en las plaquetas porque esta COX-1 lo que va a hacer es inhibir la formación sobre todo del tromboxano A2. ¿Ya? De la prostaglandina, la prostaglandina se transforma a tromboxano A2 y es el que inhibe. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar acá? Lo más principal, que también tenemos un anticuerpo monoclonal, el apsizimab. Este de acá, el apsizimab, bloquea el receptor 2B3A. Aquí bloquea en este receptor 2B3A y inhibe la agregación. Inhibe también la agregación plaquetaria. ¿Ok? Ojo, por ahí ha habido preguntas de NAM, de residentado, que mencionan que, por ejemplo, el clopidogrel actúa bloqueando el receptor 2B3A. No. El clopidogrel, si bien es cierto, inhibe la formación de este receptor. Inhibe la formación, ¿por qué? Porque bloquea el receptor para el ADP, pero no bloquea directamente el receptor 2B3A. ¿Ok? Tengan cuidado en eso. Cuando te mencionen que bloquea directamente el receptor 2B3A, acá tenemos el apsizimab. El apsizimab es un anticuerpo monoclonal que actúa directamente sobre este receptor. ¿Ok? De aquí es lo principal, lo más importante que tienen que saber. ¿Ok? Esto es lo que le puede preguntar. La función, el mecanismo de acción del clopidogrel, del prasugrel, del caberol, ya, ya. El factor 12 se activa. ¿Por medio de qué se activa el factor 12? Por cargas negativas. El colágeno, por ejemplo, es una carga negativa. Los fosfolípidos de las membranas son cargas negativas. ¿Ya? Todas estas cargas hacen que el factor 12 se active y este factor 12 va a activar al factor 11, luego el factor va a ir bajando, luego, factor 10, doctor, no, el factor 10 no se va a activar, lo sacan de acá, de la vía intrínseca, porque el factor 10 está acá, acuérdense que el factor 10 ya está acá, entonces no vamos a repetir el factor 10, entonces el factor 10 está acá, entonces ya lo sacamos de esta vía intrínseca, entonces lo salteamos, del 11 nos pasamos automáticamente al 9 y del 9 al 8. Ojo, 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 aquí quiero explicarle también que el factor 8 es un cofactor. Ya no es que el factor 9 activa el 8 y el 8 recién activa el 10. Esta unión, igual que acá hace un momento que en complejo mencionamos, aquí también es otro complejo. El factor 9 activado con el factor 8 activado. Este es otro complejo. ¿Ya? Este es un cofactor del factor 8. El factor 9 activado con el factor 8 activado es un complejo que constantemente también activan al factor 10. Doctor, ¿y por qué menciona constantemente estos complejos? Porque les pueden preguntar, este factor 7 activado más factor 3 activado y el factor 9 activado más factor 8 activado se le llaman complejo de tenazas. Ya no porque son tenazas como los cangrejos, sino se le dice tenazas porque en inglés factor 10 es 10, ten, ¿no? Entonces, y destruye o activan al factor 10. Por eso le dicen tenazas. De repente te pueden preguntar, ¿cuál es el complejo tenaza más frecuente o quiénes lo conforman? Ya, el factor más frecuente es el factor 3 activado más factor 7, es el más frecuente, la tenaza más frecuente, y el otro tenaza es el factor 9 activado más el factor 8. ¿Ok? Son dos complejos tenazas que activan el factor 10. Listo. ¿Qué más puedo sacar aquí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar? Puedo sacar aquí, por ejemplo, la warfarina actúa acá. Ustedes saben que la warfarina es un anticoagulante que inhibe la vitamina K, no. Si es que le preguntan, el mecanismo de acción de la warfarina no es inhibir la vitamina K, por si acaso. A veces siempre se confunden los internos o los residentes que yo les pregunto. Lo que hace la warfarina es que bloquea una enzima, ¿ya? Esta enzima es la epóxido reductasa. Doctor, ¿y qué hace esta enzima epóxido reductasa? Lo que hace la epóxido reductasa con la vitamina K hace que los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 estén preactivados, timógenos, y con la epoxidorreductasa lo reducen, hacen una carboxilación y luego se activan. Y recién estos factores pueden actuar, pueden trabajar. ¿Ok? Entonces, no es que la warfarina inhibe directamente la vitamina K. Lo que inhibe es la enzima epóxido-reductasa. ¿Ya? Esta enzima epóxido-reductasa para actuar requiere vitamina K. Agarra la vitamina K y una vez que agarra la vitamina K hace la carboxilación de los factores de coagulación 2, 7, 9, 10. Una vez que los carboxila, los activa, ya pueden actuar y pueden formar la vía
extrínseca o intrínseca, no hay problema, ¿ok? Entonces, la warfarina es eso. No inhibe, no pelea, no inhibe la vitamina K está ahí, están peleando competitivamente, tanto la vitamina K por un lado con la warfarina, para que la epoxirreductasa o utilice la vitamina K o venga la warfarina y la inhiba, ¿ok? Eso es lo que hace. Ya, entonces tienen que saber que se inhibe la activación de factores de coagulación porque bloquea o inhibe la epoxidorreductasa. Eso hace la warfarina, ¿ok? Listo. Y aquí sacamos que la warfarina. Doctor, pero la warfarina tiene los factores de vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9, el 10. ¿Por qué actúa aquí nada más? No actúa en otros lados también. ¿Por qué en este lado nada más? ¿Por qué? Porque aquí está el factor 7 activado, ¿ok? Acá está, 7. Doctor, y pero también actúa el factor 2, ¿ya? El factor 2, vía común, se puede activar desde arriba, desde la vía intrínseca, ¿ok? Desde la vía intrínseca se puede factor. Doctor, y el factor 10 también se puede activar de la vía intrínseca. Doctor, y el factor 9 ahora aquí va ya a un nivel más pro. Vamos a ponerlo con otro color. Ya se ha visto actualmente, se ha visto que este factor 7 solito, solito que está acá, activa directamente también el factor 9. ¿Ok? Esto directamente activa el factor 9. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo factor 7 o no se activa mi factor 7, no puedo activar mi factor 9. ¿Ok? No puedo activar mi factor 9. Ya. Entonces, por eso que la warfarina es importante acá. Ahora, ¿yo cómo mido mi función de mi warfarina? ¿Cómo mido que estoy yendo bien? Con el tiempo de el TP, protrombina. ¿No? Ahorita vamos a recalcar eso, no se preocupen, estamos haciendo una introducción nada más. El tiempo de protrombina mide la vía extrínseca. El tiempo de protrombina mide la vía extrínseca, ¿ok? Todos los dibujos otra vez. Entonces, estamos con la warfarina acá. La warfarina actúa sobre todo sobre la vía extrínseca, ¿ok? Para medir la vía extrínseca, cómo está funcionando correctamente, que utilizo mi tiempo de protrombina. Mi tiempo de protrombina. Doctor, y para ver la vía intrínseca, ¿qué utilizo? Para ver la vía intrínseca, utilizo el otro tiempo, el TTPA, el tiempo de tromboplastina parcial activado. El tiempo de tromboplastina parcial activado es para la vía intrínseca y el TP es para la vía extrínseca. Doctor, hay otro tiempo, el tiempo de trombina. Y el tiempo de trombina es para la vía común, el tiempo de trombina. Entonces, si te preguntan, quiero ver la función o la efectividad de la vía común, ¿qué tiempo pediría? Tiempo de trombina. Quiero ver la efectividad o la función de la vía extrínseca, el tiempo de protrombina. Y de la vía intrínseca, el TTPA. ¿Ya? ¿Cómo me acuerdo? Lógico, si aquí hay poquitas letras, si aquí está más factores, hay más factores de coagulación, más letras, tiempo de tromboplastina parcial activado. Esa es una forma como me acuerdo. Más letras, el TTPA, menos letras, el TP. ¿Qué más? Igual, en el tiempo, por ejemplo, la tiempo de protrombina, su valor normal es hasta de 12 a 14. Otros dicen hasta 15, bueno, de 12 a 14. Es el tiempo de protrombina, 14 segundos, ¿no? Ah, ya. Y el de acá, el TTPA, es mucho más, es de 30 promedio, 30 segundos, hasta 35 milisegundos, ¿no? 30, 35 segundos el TTPA. Es más tiempo. ¿Y por qué más tiempo? Lógico, porque necesita más tiempo para que todos estos factores de población se activen. ¿Ok? Listo. Ya la warfarina actúa acá, porque sobre todo inhibe el factor 7, que es un factor dependiente de vitamina K, el 7, ¿ya? Entonces, por eso la warfarina, para ver su mecanismo, cómo está actuando, cómo está bien, cómo estoy trabajando bien con la warfarina, ¿qué le pido? El tiempo de protrombina. También le puedo pedir el INR. El INR también mide esta vía extrínseca, ¿ya? El INR. Un INR, para saber que mi paciente está anticoagulado, es de 2 a 3. Un INR de 2 a 3, quiero decir que lo estoy anticoagulando muy bien. Si está menos de 2, me falta dosis. Y si estás más de 3, con cuidado, con precaución, porque puedo generar sangrado. Esa es la idea, ¿ya? Listo. ¿Qué más acá? Ya, estamos en la warfarina. Ah, ya. Va a haber anticoagulantes que actúan en el factor 10. Los nuevos, ¿no? Anticoagulantes. Los NACO, nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la X. El rivaroxaban, apixaban, por ejemplo, el rivaroxaban, el apixaban, factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban, actúan acá, en el factor 10. ¿Ok? Y la vía intrínseca, como les dije hace un momento, aquí actúa la antitrombina 3.
la antitrombina 3. La mencioné hace un momento. Esta antitrombina 3 actúa bloqueando al 11, al 9, al 8, al 10 y al 2. Hasta acá tiene. Pero actúa mucho mejor, sobre todo cuando es heparina, cuando la heparina se le agrega a la antitrombina 3, cuando la heparina se le agrega a la titromina 3, esta titromina 3 la potencia, la vuelve mucho más fuerte y actúa con mayor fuerza, sobre todo en el factor 10 y en el factor 2. Ok, entonces si te preguntan, mecanismo de acción de la heparina es potenciar o activar la antitrombina 3. ¿Dónde actúa la titromina 3 cuando está asociada con la heparina? En el factor 10 y el factor 2. ¿Ok? ¿Cómo veo mi función, mi heparina, si estoy trabajando muy bien con mi heparina? ¿Cómo veo si estoy actuando bien, si está anticoagulado o no? Con el TTPA. Con el TTPA. Con el TTPA tiene que ser 2 veces más o hasta 3 veces más del límite normal. O sea, tiene que estar entre 60 o entre 90 segundos el TTPA para decir que está anticoagulado. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber, chicos. Por favor, recuerden. Ya. Listo. ¿Qué más hay que agregar acá en esta vía intrínseca extrínseca? ¿Algo más que hay que agregar? Bueno, eso es lo principal. Es para que entiendan dónde el TTPA, para que entiendan el TP, la warfarina dónde actúa, la tinormina dónde actúa, ¿ya? El INR, que también actúa en el TP, para recordarles eso. ¿Qué más, chicos? Después, las hemofilias. Ahorita vamos a recordar las hemofilias, no vamos a hablar de las hemofilias porque hay una diapositiva para eso. Y como les decía, el tiempo parcial de la hemoglobina activada, recuerden que es la vía intrínseca. Y el tiempo de protombina o tromboplastina es la vía extrínseca. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora, en las diapositivas que tienen ustedes en Blackboard, les mencionaron sobre todo aquí en esta parte, en esta diapositiva, sobre la teoría celular de la coagulación. Ya, la teoría celular de la coagulación. Entonces, para hablar de la teoría celular de población, tendríamos que saber un poquito, ya hablamos de la vía clásica, y vamos a recordar la teoría celular de la población. ¿En qué consiste? Hay una fase de iniciación, luego amplificación y propagación. En la iniciación, la teoría celular de la activación quiere decir que también hay células, no solamente la plaqueta está involucrada en la hemostasis, no solo la plaqueta, hay otras células, como les decía, perivasculares como los monocitos, los fibroblastos, los macrófagos, los miocitos que les mencioné en un momento, ya que estos producen en el subendotelio, cuando hay una lesión, segregan el factor tisular, factor 3, ¿ok? No se produce en el hígado, ya está. Ya vamos quedando algunos conceptos. Este factor tisular, ¿qué va a hacer? Se juntaba con el factor 7 para activarlo, y este factor tisular con el factor 7 activado, activaban, como les mencioné en un momento, tanto al factor 9 activado, ¿no? Yo les dije que había una residuo, se saltaba de la vía extrínseca a la intrínseca, y también activaba el factor 10, ¿ok? Y así comienza, activa el factor 10 activado, y este factor 10 con el cofactor 5 que viene de las plaquetas, ya activa la trombina en protrombina, o sea, de la protrombina, perdón, a trombina, y esta trombina activada va a generar luego que el fibrinógeno se forme en fibrina. Pero esa trombina activada es poca, ¿ya? En esta iniciación es poca, muy poca, pero ¿para qué sirve entonces esa trombina activada? En realidad no va a formar directamente la fibrina, no va a formar directamente la fibrina. La trombina solamente es para que esta trombina activada active, haga como un feedback, un retroceso, y se vaya otra vez al factor 11 activado. ¿Se acuerdan el factor 11 a un inicio, que era de la vía extrínseca, que bajaba del factor 12 a factor 11, el factor 11 a factor 9? ¿Ya se acuerdan? Entonces igual, esta trombina va a regresar otra vez y va a activar al factor 9, al factor 11 activado. Y este factor 11 activado va a generar luego que se active el factor 9 otra vez y se dé otra vez más trombina. O sea, la misma trombina tiene un feedback positivo. La misma trombina se activa, ¿ya? Se estimula. En la amplificación, la plaqueta está involucrada en la amplificación, recuerden eso, que en la amplificación la plaqueta está involucrada, porque esta plaqueta, que tiene que estar con el tapón plaquetario, en su en su superficie presenta un montón de sustancias, ¿ya? Por eso que está involucrada acá también. Ya, el factor 5, el factor 11 activado, el factor 8 activado. Está acá, presentándolas. Ya, perdón. Luego, de esto, una vez que ya tenemos al factor 10 activado, un inicio por el factor tisular y factor 7,
¿ya? Y ustedes saben que se junta con el 5 para activar del factor 2 a trombina, de protrombina a trombina. Esa trombina les mencionaba que va a hacer un feedback, va a regresionar y se va a ir al factor 11 para otra vez activar al factor 9, el factor 9 activado. También la trombina se va a activar junto con este complejo, factor 11, factor 5 activado, factor 8. Va a haber un complejo acá. ¿Ok? Listo. Y en la propagación, ¿qué tiene que ver acá en la propagación? En la propagación ya como hay dos vías, una vía que es directamente por la iniciación con el factor tisular y el factor 7, otra vía que es un feedback por la activación del factor 9, ya sea tanto por la trombina, el factor 9 se ha activado por la trombina o también se ha activado por el factor tisular con el factor 7 se ha activado por este lado, siguen estimulando a producirse más trombina, va a llegar un momento que esta trombina ya va a generar grandes cantidades porque ya el factor 10 que está estimulado por varios caminos, va a haber un complejo tanto de factor 10 activado, como factor 5, también el factor 9 activado, factor 8 activado, y todo este complejo genera mayor trombina, y esta trombina recién empieza a generar alfibrinógeno en fibrina. ¿Ok? En fibrina. Entonces es una fase de iniciación, amplificación y propagación. Conclusión, y la iniciación tiene que ver que tanto estas células perivasculares, el factor tisular y el factor 7. En amplificación, ¿qué tiene que ver? Que la trombina estimula al factor 11 para que el factor 11 estimule al factor 9 activado. Amplifica, amplifica. Es un feedback positivo, feedback positivo. ¿Ok? Y en la propagación es que ya tanto el factor ya activado de la vía del 11 al 9 y el factor tisular con el factor 7, todos suman y genera todo un complejo. ¿Ok? Donde ya este complejo sí va a generar que la trombina estimule, porque ya hay mayor producción de trombina. Aquí sí hay más producción de trombina y esta mayor producción de trombina hace que se produzca fibrinógeno en fibrina y se termina la fibrina estabilizando el coágulo de fibrina. ¿Ya? Esas son las vías de coagulación celular. ¿Ok? Ya recordaron, aquí ya sea lo mismo, nomás vamos a repetir. Aquí una tablita, porque hay unas preguntas que mencionan, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios, ¿cuánto se normaliza la hemostasia en cuánto tiempo? 2 a 10 días. ¿Por qué? Porque los antiagregantes actúan sobre las plaquetas. Y una vez que actúan sobre la plaqueta, la bloquean por completo, ¿ya? Y este bloqueo va a ser hasta que dure la plaqueta. ¿Cuánto dura la plaqueta? De 7 a 10 días. Entonces, por eso tiempo normal hasta que termine su función son de 10 días. Doctor, y si por ahí tengo un paciente que va a ser operado y está recibiendo antiagregación plaquetaria, ¿qué es recomendable? Bueno, le dice, señor, ¿sabes qué? Suspenda las plaquetas, la aspirina, el clopidogrel 7 días antes, ¿no? Como mínimo, ¿no? 7 días antes, suspende. ¿Ok? Esa es la idea. Como es antiagregantes plaquetarios, ¿va a tener que ver con el tiempo de protombina, INR o el PPTA? No, no tiene nada que ver, porque hace un momento hablamos que las antiagregantes plaquetarias como la aspirina, el clopidogrel, no actúan tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca, no actúan, no tienen nada que ver acá. Aquí para ver la función de antiagregantes plaquetarios tendríamos que pedirle tiempo de sangría, ¿verdad? El tiempo de sangría mide la función de la hemostasia primaria. Pregunta también, ¿quién te mide la función de la hemostasia primaria? El tiempo de sangría. El tiempo de sangría. Pues, bueno, el AINES también. Ustedes saben que los AINES, como les dije, inhiben tanto la COX-1 y la COX-2, así que también de forma indirecta, este AINES puede inhibir cierta parte del tromboxano A2. Si bien, no es cierto, mayor efectividad lo tiene la aspirina, la ácido desalícico, pero algunos AINES también pueden inhibir de una forma el tromboxano A2. ¿Ok? Entonces, de esto quiero saber que puede ser en 1, 2, 3 días. Igual, como inhiben el COX-2, el COX-1, perdón, no tiene nada que ver con tiempo de protombina con el PPTA. No tiene nada que ver. Ahora, la heparina sódica sí. La heparina sódica, su, su función va de 2 a 4 horas y el que alarga es el tiempo de protrombina, pero el que alarga más es el PPTA, ¿ya? El PPTA. Doctor, pero usted hace un momento dijo que solamente la heparina hacía el PPTA. Sí, es bien cierto. Yo puedo mirar la efectividad de mi heparina sódica, cómo estoy trabajando. Esta heparina sódica, recuerden que se coloca por vía endovenosa y se va colocando cada cierto tiempo porque su tiempo de vida media es corto, 2 a 4 horas. Entonces, tengo que estar dándole constantemente bolos de heparina y ir monitorizando mi función de mi heparina con mi PTTA, ¿ya? Mi PTTA. Va a activarlo, va a alargarlo, mi PTTA. 2 a 3 veces más del límite normal. 2 a 3 veces más del límite normal. Esa es mi función. Cuando tengo 2 a 3 veces más del límite normal, quiero decir que estoy anticoagulando muy bien a mi paciente. Y doctor, ¿pero por qué menciona acá alargado también el tiempo de protrombina? Porque les dije también que la heparina sódica también actuaba en el factor 10, y el factor 10 es vía común, así que por ahí también ligeramente alarga un poquito el tiempo de protrombina, ¿ya? Porque también le dije que la heparina sódica actúa en el factor 2, así que también por eso también alarga el tiempo de protrombina, pero no es tanto como el tiempo del PPTA.
ya, de la protrombina, porque tiene que ver acá con los factores 11, factor 9, factor 8, ¿ok? Listo. La heparina de bajo peso molecular es una heparina también, pero que ha sido cortada, porque la heparina sódica es grandaza. Esta heparina de bajo peso molecular ha sido cortadita, en menor tamaño, ¿ya? Y su tiempo de vida ya no es en horitas, simplemente dura al menos 12 horas. Por eso nosotros colocamos la heparina de bajo peso molecular cada 12 horas para anticoagular a un paciente y para preventivo cada 24 horas, ¿ok? Entonces, para que yo quiera anticoagular a un paciente, netamente anticoagularlo, total, cada 12 horas. 1 miligramo por kilo de peso. Pesa 60 kilos, 60 miligramos. ¿Ok? 60 en la mañana, 60 en la noche. Ahí estoy generando una dosis plena de anticoagulación. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? En cuanto a este cuadrito que podemos mencionar, la heparina también es por vía subcutánea. La heparina sódica es endovenosa, la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina es subcutánea. Y esto de acá, como le dije, actúa más, la heparina de bajo peso molecular actúa más sobre el factor 10, sobre el factor 2. Ya no tiene que ver tanto la vía intrínseca como la extrínseca. El tipo protomina como que no lo va a alterar y el PTTA no lo va a alterar, porque actúa más sobre todo el factor 10 y factor 2. Ya factor 2 y factor 10. Así que no altera mucho. Y los anticoagulantes orales, ya les dije, la warfarina actúa sobre la vía extrínseca, ¿verdad? Entonces, si la vía extrínseca, ¿cuál es? El tiempo de protrombina, el linear. Aquí va a estar mucho más alargado. Doctor, pero también el PTTA también está alargado, sí, porque les dije que es el 2, el 7, el 9, y el 9 está, el 9 está involucrado en la vía intrínseca. Así que también aumenta un poquito, pero más. Si yo les pregunto, antídoto de la heparina, ¿saben cuál es? Sulfato de protamina. Muy bien, doctor, sulfato de protamina, así es. ¿En qué casos, por ejemplo, yo sospecho? Eso ya es práctica. Cuando vayan a diálisis, por ejemplo, pacientes que vengan de hemodiálisis, las enfermeras, las licenciadas, como protocolo también hay veces, no todos los pacientes, se les suelen colocar heparina sódica. ¿Por qué le colocan heparina sódica, doctor? ¿Y por qué no le colocan enoxaparina? Le colocan heparina sódica porque ustedes saben que dura poco, 2 a 4 horas. La diálisis, ¿cuánto dura promedio? 4 horas. Entonces, yo colocándole la heparina sódica, voy a hacer que mi paciente solamente esté durante todo el momento que dura la diálisis. Doctor, ¿y para qué le colocan heparina sódica al paciente que se dializa? Porque a veces, como tiene que salir la sangre hacia afuera, va a pasar por conductos diferentes a los vasos, va a generar pequeños trombos. Entonces la máquina constantemente va a estar trabándose, fallando, porque se generan pequeños trombos, va a haber una éstasis sanguínea. Entonces, para que no ocurra esto, para que no se trabe la máquina, para que no se esté formando trombos, porque va a salir afuera, va a ir a la máquina, le colocan heparina sódica, ¿ok? Entonces, ustedes saben, viene el paciente, ¿no? La pregunta puede ser paciente que regresa de su hemodiálisis, con sangrado por vía del catéter, marcado, y el TTPA activado, alargado, ¿qué pensaría? Ah, ya le han colocado heparina sódica. ¿Qué le coloco? Sulfato de protomina. En mi caso, por ejemplo, cuando vienen así, ya ni siquiera le pido PPTA porque veo que el señor viene sangrando intensamente de su catéter, mojando constantemente, por más que le pongo gasas, no cede, por más que le comprimo, no cede el sangrado, mientras que mi laboratorio en 2 horas recién me va a dar resultado del PPTA, yo ya sé que ya vino de diálisis, aunque te digan que no, doctor, no he recibido nada de heparina, yo probablemente ese señor ha recibido heparina. Ahí le coloco su sulfato de protamina. Ese es el antídoto. La heparina de bajo peso molecular no tiene antídoto. Ya no tiene antídoto. Doctor, en todo caso, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente anticoagulado con heparina de bajo peso molecular y está sangrando o quiero entrar a sala de operaciones? ¿Qué haría? Puedo colocarle plasma fresco congelado. ¿Ok? Puedo colocarle plasma fresco congelado. Ahora, por ejemplo, si va a sangrar y yo le coloqué la heparina, al día siguiente ya se normalizó todo, así que no hay problema. ¿Qué más? En los anticoagulantes orales, ¿cuál es el antídoto de la warfarina? Fitometadona. Ya, fitometadiona o vitamina K. Muy bien, fitometadiona o vitamina K. Son los anticoagulantes orales. Ok, ojo, ojo. Ustedes ya les expliqué que esto es vitamina K, esta warfarina actúa inhibiendo la enzima epóxido reductasa, ¿no es cierto? Entonces, el hígado está constantemente produciendo estas vitaminas, estos factores de coagulación. ¿Ya? Y la enzima constantemente los está activando, constantemente, los está activando y los va mandando el ruedo, los va mandando el ruedo. Ya, vayan, los va activando, ¿ok? Listo. Esta warfarina, para que actúe, no es que yo le coloco la warfarina en un momento y recién ya, al día siguiente está anticoagulado o a las horas. No, tiene que esperar, porque tiene que empezar a bloquear los factores que se están produciendo recién, estos factores que el hígado está produciendo recién, tienen que empezar a bloquear. Recién va a bloquear. Entonces tu mecanismo de acción se va a dar recién después del tercer día, del cuarto, y recién al quinto día yo puedo decir, ya puedo ir viendo la actividad de la warfarina. ¿Ok?
¿Por qué les digo esto, chicos? Porque a veces ustedes dan warfarina, por ejemplo, a un paciente, inician warfarina y al día siguiente le están pidiendo un INR le están pidiendo un tiempo de protrombina, ¿ok? Y es demasiado jalado de los pelos pedir eso, pues, ¿no? Un paciente que está utilizando warfarina, por favor, chicos, espérense el INR al tercer o al quinto día. Recién ahí veo la actividad efectiva de la warfarina, ¿ok? Eso es importante. Doctor, ¿qué pasaría si tengo un paciente que tiene warfarina, tiene un INR en 4, en 5, en 6? Yo he tenido una residente que tenía un paciente, lo recibió con un INR en 6 y como no tenía sangrado, lo dejó ir. Con un INR en 6, chicos. El INR normal es 1.5, no menos de 1, inclusive. Menos de 1.5, inclusive. Ya menos de 1.5. Y tenía un INR en 6. Para yo anticoagular, para tener una buena coagulación, mi paciente tiene que estar de 2 a 3. Estamos. En ciertas patologías, inclusive de 3 a 4, ciertas patologías, pero eso ya no. Ustedes sepan que de 2 a 3 estoy bien anticoagulado a mi paciente. El paciente tenía 6. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y si este paciente está sangrando en ese momento, ah, ya doctor, el doctor Ramos dijo, o mis amigos dijeron, vitamina K, dale vitamina K. ¿Va a ayudar en algo? No, porque la vitamina K que le estás dando recién va a servir para los nuevos factores de coagulación que se están produciendo. Los que ya se produjeron, ya se inhibieron por la warfarina, no van a actuar, ¿me entienden? Solo es para los que recién van a empezar a producirse. ¿Y cuándo va a actuar recién? Al tercer, al quinto día, ¿me entienden? Entonces, cuando tengan un paciente con un INR más de 2, 4, 5 y está sangrando, lo que tienen que hacer es plasma fresco congelado. Automáticamente plasma fresco congelado. ¿Ya? Si no está sangrando, doctor, bueno, si no sangra, bueno, date el tiempo de utilizarle vitamina K y espera, pues, y obsérvalo al tercer día, al quinto día, cómo va su INR, ¿no? Pero de un paciente que está sangrando y tiene warfarina de medicación, ellos, si no es vitamina K, sí, colócalo, yo no digo que no le coloques, para que ya vaya actuando en un futuro, pero en ese momento no es el que va a solucionar el problema. El que va a solucionar el problema es el plasma fresco congelado, ¿ok? Porque el plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, tiene todos los factores de coagulación. Queda. Y el antídoto de la aspirina, ¿saben cuál es? ¿Alguien? El antídoto de la aspirina. Ah. Bueno, chicos, el antídoto de la aspirina en realidad no tiene antídoto, ¿ya? No tiene antídoto. Si tengo un paciente con sobreedificación de aspirina, lo que te puede generar más es un cuadro ya generalizado de una acidosis. Ya hay intoxicación por sobredosis de aspirina cuando se toman más de 30 medicamentos. Un paciente que se quiere autoeliminar, en esos casos le puede generar una acidosis, ¿no? Ya esto te deja una acidosis metabólica a anión GAP elevado, todo un caos ahí. No vamos a mencionar eso. Ya. ¿Y qué le puedo dar en ese sentido? Pues depende de su medio interno, ¿no? Desde hemodiálisis, desde hidratación, desde electrolitos le puedo agregar. Ahora, doctor, pero si es que tiene que entrar a sala, ya les mencioné, si tiene que entrar a la sala, lo que pueden hacer es, bueno, suspender 17 días antes, pero si tiene que entrar en el momento, bueno, en el momento lo que pueden ver es mirar un tiempo de sangría, si el tiempo de sangría está prolongado, pueden agregarle, transfundirle plaquetas, ¿no? Para cambiar esas